Piali, neno toca Lilical-Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la octava casilla de la sexta trecena Semiquistli. El tonali Chicuey Acatl, 8 Carrizo. ¿A quién tenemos en el numeral 8 como acompañante? Al señor Tlaloc, el señor del rayo, el de la Xucoatl, el que nos da gran fuerza vivificante, gran fuerza vital, porque él es ese líquido celeste que se descarga, que hidrata la tierra, que corre sobre ella, siendo su dualidad Chalchutlicue. Además, Tlaloc es el agua que nos contiene, es el agua en la que se genera la vida, el agua que no tiene forma, el agua que se adapta a las circunstancias, al recipiente que lo contiene. A nivel humano, ser un hijo de Tlaloc significa fluir, tener fuerza celeste, energía tonada en nuestro corazón. ¿Quién acompaña a Tlaloc? Izcuautli, el águila de obsidiana, ese maravilloso ser solar que abre las alas, que remonta las tormentas, que donde pone el ojo, pone la garra. Habla de los guerreros. Y Acatl es un signo también que habla de los guerreros, porque con los carrizos se construían las flechas, y las flechas son el emblema del guerrero. Es más, cuando un guerrero caía en un lugar muy lejano o que era difícil traer su cuerpo a su pueblo, lo que se traía era su flecha, era la representación de ese mismo guerrero. Así que hoy nos toca simbolizar al guerrero, a ese que va con un corazón tonado y un pensamiento florido, luminoso, que no necesita a veces enfrentar la vida con el cuerpo y dejando el tona, sino con la serenidad y la sabiduría que le da el transitar por este espacio-tiempo. Hay un libro muy bonito que se llama El arte de la guerra, y una frase que me gusta dice así: el arte de la guerra, al igual que el agua, no tiene una forma constante. Y así ciertamente nosotros vamos mostrando la grandeza de nuestro ser en cada momento. ¿Quién acompaña como señor de la noche? Xutecutli, el fuego. Así que yo te invito a que hoy prendas un fuego que dé, mire, por ejemplo, este es un palo santo, y bueno, me gusta porque el aroma es muy exquisito, y sabemos que para comunicarnos con los seres sobrenaturales, el humo que sube es el medio que ellos reconocen, porque el aroma y los cantos les gustan. Bueno, pues el señor Xutecutli está hoy acompañándonos como señor de la noche. ¿Y quién es el regente de este signo Acatl? Pues Iztlacoliuqui, ese ser que viene vendado porque nos está invitando a ver hacia adentro, a encontrar esa luz, a encontrar ese guerrero divino que nos habita. Iztlacoliuqui está conectado a Tlahuizcalpantecuhtli, el señor del alba. En el mito se cuenta que Tlahuizcalpantecuhtli osó lanzar una de sus flechas al sol porque no se movía, a nuestro Nahui Olin, y este tomó la flecha y se la devolvió. Fue tan fuerte el impacto que Tlahuizcalpantecuhtli cayó casi muerto. Al despertar, como estuvo mucho tiempo así en ese espacio de silencio y transformación, dicen que se volvió un ser frío, calculador. Y bueno, pues ese nombre de Tlahuizcalpantecuhtli ya no iba con él, así que fue nombrado Iztlacoliuqui. Bueno, yo quiero compartirte algunos poemas en relación a este tonali que alude a los guerreros, que alude a las flechas. Y dice así: el primero se titula La flecha y es de José Emilio Pacheco. No importa que la flecha no alcance el blanco, mejor así. No capturar ninguna presa, no hacerle daño a nadie,
pues lo importante es el vuelo, la trayectoria, el impulso, el tramo de aire recorrido en su ascenso, la oscuridad que desaloja al clavarse vibrante en la extensión de la nada. Que nuestras flechas sean eso, un vuelo del águila de obsidiana que rompa con la oscuridad y se haga la luz. Un verso es una lanza o una flecha en esta vida de luchas. Muchas lanzas o muchas flechas se convierten en poemas. Los hay de amor, de odio, desespero y miedo. También sobre la naturaleza, el mar, el cielo y la tierra. También me encontré un escrito muy bonito que leía yo, que es de Nadine Stair, pero se lo atribuyeron a Jorge Luis Borges y habla precisamente de los guerreros. El guerrero en esta cosmovisión es un ser que va por la vida con conciencia de muerte y con gozo por ella. Es aquel que tiene un pensamiento florido, que tiene una palabra que es un canto de guerra, un ir por la vida levantándose, renaciendo, aprendiendo, ganando sabiduría. Ese es el guerrero, es el que sabe, como la flecha, direccionarse, canalizar su energía. Y el arco con el que impulsa esta flecha es el tona de su corazón, la luz de su pensamiento. Un verso es una lanza o una flecha. En esta vida de luchas, la flecha somos nosotros direccionados. Muchas lanzas o muchas flechas se convierten en poemas. Juntos somos cada uno una flecha, y un atado de flechas es una comunidad fuerte que logra sus objetivos, que ama con determinación a todo ser que llega a su entorno, a su contexto. Los hay o las hay, las flechas, las hay de amor, las hay de odio, de desespero y de miedo. También sobre la naturaleza hay flechas. El mar tiene flechas, el cielo y la tierra, porque las flechas son dirección. Son el anhelo para llegar a una meta. De Nadine Stair, valgo. De tanto perder aprendí a ganar. De tanto llorar se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que solo miro al cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo ya sé que mañana subiré. Me asombró tanto cómo es el ser humano que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás que aprendí a que me pidieran ayuda. Traté siempre que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe ser, incluyéndome a mí. Hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo, y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y a apreciar el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte. Por eso disfruto el momento y lo que tengo. Aprendí que nadie me pertenece y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Y quien realmente está interesado en mí, me lo hará saber a cada momento y contra lo que sea. Que la verdadera amistad sí existe, pero no es fácil encontrarla. Que quien te ama te lo demostrará siempre, sin necesidad de que se lo pidas. Aprendí que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer, cuando el amor es el dueño de ti. Eso es vivir. La vida es bella con su ir y venir,
con sus sabores y sinsabores. Aprendí a disfrutar y vivir cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante, pues hay errores irremediables. Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón, pero siempre hay alguien dispuesto a sanarlas. Disfruta de la mano del Creador. Todo mejora siempre y no te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te las esperas. No las busques, ellas te buscan y te encontrarán. Lo mejor está por venir. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, compártela con alguien más. Y recuerda que hoy toca hacer 8 carrizo, chicuey, acatl, la flecha que viaja y que alcanza la meta. Somos un canto florido, un canto de guerra. Suscríbete a mi canal. Recuerda, estoy en YouTube. Lili Caltonac es tu casa, porque Lili Caltonac no te abandona. Y dame un like. ¡Timota!